que son los organismos, los microorganismos, que también son considerados como parte importante de lo que es la materia orgánica. Mencionábamos las principales fuentes y hacíamos también una consideración aquí que cuando hablábamos de estas fuentes, pues hablábamos de condiciones donde no había mano del hombre, ¿sí? Porque ya cuando hablábamos de una actividad agrícola, pues la situación es completamente diferente, pero de manera natural, nosotros podemos hablar de condiciones de fuentes primarias, que son los tejidos vegetales, y fuentes secundarias, que es todo lo que van aportando, en este caso, las especies animales. Hablábamos de diferentes fuentes también de materia orgánica, de las actividades que tenía el ser humano dentro de lo que era, por ejemplo, la ganadería, la agricultura, las actividades forestales, la actividad industrial, la actividad urbana y también la producción de algunos productos orgánicos, ¿sí? Que iban a estar siempre utilizándose, iban a estar siempre elaborándose para mejorar la nutrición de los cultivos. Hablábamos de que existían diferentes niveles de descomposición de la materia orgánica, donde podríamos tener entonces este tipo de procesos y diferentes tiempos en el proceso de descomposición. Podríamos hablar de la materia orgánica fresca, que es la que inmediatamente se está depositando en el suelo, la materia orgánica heredada, la que comienza a sufrir algunos cambios, y finalmente la materia orgánica humificada, aquella que ya sufrió toda la actividad de los microorganismos. Hablábamos también de que esta materia orgánica y estos tres niveles o la presencia de estos componentes de la materia orgánica son completamente visibles en un ambiente de condiciones forestales donde podríamos obtener una muy buena cantidad de estos materiales debido a toda la hojarasca que depositan a estas especies forestales que nosotros conocemos o vamos a llamar como mantillo. Aquí mencionaba que muchas veces estas especies que están aportando esta materia orgánica, pues pueden tener características, su materia orgánica puede tener características de diferentes contenidos, diferente composición, por lo que iba a influir directamente en lo que es su velocidad de descomposición. Mencionábamos los ejemplos de lo que eran las agujas de pino y las hojas de alfalfa y trébol, donde podríamos observar perfectamente cómo las agujas de pino son materiales más difíciles de degradar debido a la composición que éstas guardan, y pues las hojas de trébol y alfalfa son materiales mucho más fáciles de descomponer debido a que tienen una condición de presencia de agua y pues fácilmente se degradan. Hablábamos de los factores importantes dentro del proceso de la descomposición, y en este caso los actores más importantes en este proceso pues son los organismos de manera general, los que se encargan de reducir el tamaño de los materiales orgánicos y los que se encargan de mineralizar toda esa materia orgánica. El clima jugando un papel también importante, pero en este caso hablando principalmente de lo que es la presencia del agua y la temperatura. El suelo también juega un papel muy, muy importante porque debido a sus características podemos tener presencia de buena aireación o simple y sencillamente un ambiente anaerobio donde pueden disminuir esa velocidad de descomposición. Uno de los elementos también esenciales para los microorganismos, este elemento es para los microorganismos, no significa que en presencia de nitrógeno se va a ver una mejor descomposición simplemente, sino que tiene que ver con la nutrición de los organismos. Va a servir como fuente de energía entonces y va a permitir un acelerado proceso de descomposición. Todos los elementos son esenciales, pero es más importante este elemento. Hablábamos también de otros factores como el pH, ¿sí? Debido a que la mayoría de los elementos, de los microorganismos encargados del proceso de la mineralización, pues son bacterias. Y estas bacterias se desarrollan y viven de una mejor manera en ambientes de pH muy cercanos a la neutralidad o ligeramente ácidos. Cuando ya estos valores de pH son variables, pues la velocidad de descomposición, ya sea para arriba o para abajo, acidez o alcalinidad, vamos a tener una condición de déficit en ese proceso de descomposición.
La presencia de sustancias inhibidoras, que es lo que ocurre principalmente en la mayoría de las especies forestales, tienen una alta concentración de sustancias inhibidoras, como la lignina, como los taninos, que van a provocar que este proceso de descomposición sea más lento, y también la actividad humana, que en este caso la actividad humana acelera de una manera muy intensa el proceso de descomposición y provoca que se pierda con facilidad esta materia orgánica. Nosotros vamos a saber entonces que todos estos componentes pues van a estar jugando un papel también muy importante dentro de todo este proceso de descomposición. Siempre va a haber un impacto sobre lo que son las diferentes características o propiedades del suelo. Aquí nosotros podemos observar que influyen principalmente en lo que es el desarrollo de color, principalmente tonalidades muy oscuras. Podemos hablar de mejorar la cohesión o disminuirla según sea el caso, es decir, arenosos nos da cohesión, arcillosos disminuye esa cohesión. Lo mismo ocurre con estabilidad, suelos arenosos les da estabilidad, suelos arcillosos disminuye esa estabilidad, y también la presencia de agua. En suelos arenosos permite la retención de humedad, en suelos arcillosos permite que esa agua se mueva con mayor facilidad. Entonces, aquí las propiedades físicas siempre se van a ver beneficiadas con la presencia de fuentes orgánicas. Las propiedades químicas también se ven beneficiadas. En este caso, como pudimos observar, el pH es esencial para que se dé un buen proceso de descomposición, pero también es muy importante reconocer que uno de los elementos que pueden modificar el pH de los suelos es la materia orgánica, y con resultados muy buenos. Es más, podríamos decir excelentes. ¿Por qué excelentes? Porque cuando hablamos de un mejoramiento del pH con incorporación de materia orgánica, estamos asegurando que ese valor de pH se mantenga durante un periodo más prolongado, que sea más constante ese valor de pH y que no afecte directamente a lo que es el desarrollo de las especies cultivadas. Pero sabemos que muchas veces es muy importante que se realice el cambio del pH de manera, podríamos decir, casi inmediata, por lo que es común que se utilicen principalmente productos que cambian, que cumplen con esa función de modificar el cambio de pH, pero que solamente es por un periodo muy corto, tan corto que a veces no existe lo que se le llama residualidad. Y esta residualidad sí está presente en la materia orgánica. La materia orgánica entonces puede modificarnos de manera gradual, ese es el mayor problema, de manera gradual, no es de forma inmediata el valor de pH. Pero ese pH, como les digo, una vez que se regula, una vez que tenemos un valor adecuado de pH, se va a mantener por un periodo mucho más prolongado. Esa es la ventaja de la materia orgánica, ¿sí? Tarda mucho en mejorar el pH, pero lo mantiene por muchísimo tiempo, cosa que no sucede con otros productos. Nos lo modifican inmediatamente, pero no tienen la residualidad que tiene la materia orgánica. Entonces es algo que nosotros podemos, un material que podemos utilizar para la modificación del pH, pero recordando que no es de manera inmediata. E incluso podemos decir que cuando hay una incorporación, una reciente incorporación de materia orgánica, el pH se va a ir generalmente hacia la acidez. Se va a tornar ese suelo muy ácido, pero por un periodo muy corto. Posteriormente ya va a recuperar su valor y se va a mantener en condiciones mucho más aceptables. De esto estoy hablando de un ciclo bastante, un poquito más largo. Estaríamos hablando tal vez de 4 o 5 ciclos agrícolas donde nosotros ya podríamos obtener un valor de pH bastante adecuado. Es un periodo realmente largo, ¿sí? Estoy hablando, si estamos hablando de que son cultivos anuales, estaríamos hablando de más de 5 años aproximadamente, pero, insisto, aseguramos un valor de pH por un periodo también suficiente de 5, tal vez hasta el doble de años. Hablaríamos de 10 años manteniendo esos contenidos de materia orgánica.
Mientras que un producto inorgánico lo aplicamos e inmediatamente tenemos el resultado, pero probablemente en el siguiente ciclo ya tengamos una ligera disminución y en el tercer ciclo ya tengamos que hacer una nueva aplicación porque no hay una residualidad. Después, dentro de las propiedades químicas también la capacidad de intercambio catiónico, perdón, se ve beneficiada. Ya sabemos que la materia orgánica, pues son todos los elementos que se van consumiendo por parte de la especie vegetal y van formando sus diferentes estructuras, ramas, hojas, flores, frutos. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos están contenidos dentro de lo que es la materia orgánica. Una vez que la materia orgánica se deposita en el suelo, pues todos esos elementos se reciclan. Entonces, este proceso de reciclaje, al ser constante, insisto, de manera natural, pues está permitiendo que todas las especies vegetales continúen, que estén presentes, que sigan su ciclo sin ningún problema. Y esta materia orgánica entonces va a estar aportando una cantidad bastante elevada, ¿sí?, de elementos para satisfacer esas necesidades. Pero al mismo tiempo, al momento de estar liberando estos elementos, también debemos reconocer que el humus se comporta y tiene características muy semejantes a lo que es el comportamiento de las arcillas. Las arcillas, como ya vimos en los minerales, algunas de ellas tienen suficientes cargas. Estas cargas les van a permitir entonces tener una propiedad de fijar, de absorber suficientes cargas positivas, que son generalmente las cargas o los elementos con esa carga que tienen o que son esenciales para el desarrollo de la planta. Entonces, aquí nosotros tenemos esas dos funciones. La materia orgánica va a liberar nutrientes durante el proceso de mineralización, pero también va a retenerlos. ¿Por qué? Porque el humus, una vez presente, puede o tiene la capacidad de retener una gran cantidad de cargas positivas. Entonces, estas cargas no se van a perder por lavado, como ocurriría en ambientes donde no existe suficiente materia orgánica, por lo que tendríamos entonces una retención de elementos. Y estos elementos, como estamos hablando de cargas positivas, estamos entonces hablando de cationes, tendría un impacto positivo dentro de lo que es la capacidad de intercambio catiónico, que es un tema que también veremos aquí dentro de lo que es la parte de la química del suelo. ¿Sí? Entonces hay un beneficio, pues un aumento en la capacidad de intercambio catiónico y esto se traduce directamente a lo que se conoce como la fertilidad del suelo. Mejoramos drásticamente la fertilidad del suelo. Cuando hablamos de especies naturales, donde no hay siembra, sino simplemente son especies nativas, ustedes pueden observar que la cantidad de nutrientes que obtienen de la materia orgánica, pues son realmente muy grandes. En este caso podemos notar que la mayor cantidad de nitrógeno que requieren estas especies, pues es tomada directamente de lo que es esta materia orgánica, el 60% del fósforo y el 80% del potasio. El resto para satisfacer ya el 100% de cada uno de estos elementos, pues se toma generalmente del agua o de la fijación por parte de los microorganismos cuando se crea una simbiosis. Entonces, las simbiosis van a permitir este proceso también de fijación y van a permitir entonces un aumento o llegar al 100% de sus necesidades de estos elementos. Y no solamente estos elementos, debemos reconocer que no hay que cerrar esto a solamente nitrógeno, fósforo y potasio. También se presentan otros elementos en menor proporción, por supuesto, pero el resto de los micronutrientes también están presentes. El calcio, el magnesio, el azufre, que también son muy importantes, también pueden estar contenidos en la materia orgánica, únicamente que no los menciono, pero también pueden satisfacer las necesidades, en este caso, de las especies cultivadas, perdón, las especies naturales, nativas, ¿sí? Las cultivadas sabemos que no es suficiente con la materia orgánica, es necesaria la incorporación de fuentes sintéticas para satisfacer las necesidades de un cultivo. Y esto debido a que pues estamos hablando de una cantidad de individuos realmente muy alta. A veces estaríamos hablando de 60 o de 80,000 plantas por hectárea. Entonces pues imagínense
La materia orgánica no podría satisfacer a esa cantidad de organismos en un ambiente natural. Entonces tendrían que ser incorporados más fuentes, que en este caso en forma de fertilizantes. También tenemos un beneficio dentro de lo que es la actividad biológica, debido a que todo lo que es la materia orgánica pues va a mantener la presencia de estos organismos. Muchos de las principales fuentes de energía, si no es que la principal, la más importante fuente de energía de los microorganismos presentes en el suelo es la materia orgánica. El carbono que les otorgan estos materiales orgánicos junto con el nitrógeno es lo que permite que estos microorganismos estén presentes en abundancia, que permitan este proceso de la mineralización y liberación de nutrientes, ¿sí? Y también disminuyan drásticamente la producción de gases de efecto invernadero. En este caso se tiene una mayor retención del dióxido de carbono, hay un mayor aprovechamiento, ya no se pierde, ¿sí? Por lo que tendríamos una condición completamente diferente. Además, pues tenemos siempre esa necesidad de mantener esos microorganismos en actividad, siempre presentes y siempre activos, para que este proceso de la descomposición de la materia orgánica, lo que conocemos como mineralización, pues se dé de la manera más adecuada, más rápida y eficiente, porque es lo que buscamos dentro de lo que es el ambiente agrícola, ¿sí? Que esta materia orgánica funcione, que esta materia orgánica tenga inmediatamente un impacto, por lo que necesitamos que la actividad de los microorganismos esté siempre presente y acelerada para mejorar las condiciones que tenemos en nuestros cultivos. ¿Preguntas? Aquí podemos ver diferentes fuentes de materia orgánica, ¿sí? En este caso, como cultivos, podemos observar que algunos cultivos tienen la capacidad de aportar una buena cantidad de materia orgánica, mientras que otros, pues, de plano no tienen esa capacidad, ¿sí? En este caso pueden observar el cultivo de la papa no aporta realmente cantidades muy abundantes de materia orgánica, es mínimo. Estamos hablando de que es una cantidad mísera, porque solamente media tonelada de materia seca por hectárea pues no sirve absolutamente de nada para el suelo. Por lo que el humus que puede formar, ahí lo pueden ver, dice, es completamente despreciable. No hay suficiente humus como formado o proporcionado por este cultivo. Y lo sabemos porque muchas veces la actividad más importante para la cosecha es eliminar todo lo que es el follaje. Entonces se aplican productos para provocar la muerte de la parte aérea y poder entonces realizar la cosecha del cultivo, en este caso del tubérculo, por lo que la cantidad de materia orgánica entonces que se aporta es completamente mínima, no hay suficiente materia orgánica. Entonces, pues es uno de los cultivos que menos aporta, pero hay otros que pueden aportar cantidades un poco más elevadas. Podemos observar, por ejemplo, la alfalfa, que puede tener la capacidad también de fijar algunos elementos al estar en simbiosis. Recordemos, la simbiosis es muy importante para realizar fijación. Si no hay simbiosis, no hay fijación. Una planta por sí sola nunca va a fijar absolutamente nada. Siempre tiene que estar asociada ya sea con una bacteria, con un hongo, para que pueda existir fijación, por lo que nosotros podemos observar que especies como la alfalfa pues pueden tener esa capacidad, pueden encontrarse con algún organismo y fijar y retener una mayor cantidad de material, de biomasa, pues tener una mayor biomasa, por lo tanto generar una mayor cantidad de materia seca y al mismo tiempo, una vez que se descompone, formar una mayor cantidad de humus al final. Podemos observar que la especie que podría generar una mayor cantidad de humus pues es la pradera temporal. Aquí nosotros sabemos que esta especie pues va a permanecer ahí por toda la vida, ¿sí? Generalmente no se cosecha, no se levanta, simplemente está completamente apegada a lo que es las estaciones meteorológicas, las estaciones climáticas que podemos tener. Entonces, en época de lluvias va a estar verde, va a estar desarrollándose, va a estar aprovechando su espacio ocupado dentro del suelo. Entonces, pues generalmente ocupa
y tiene una mayor aporte de lo que es el humus, ¿sí? Entonces, aquí podemos notar que no todas las especies pueden aportar lo suficiente de materia orgánica y además, pues depende también del manejo que le demos. Ya se ha mencionado algunas veces, pues se recoge todo lo que es la cosecha y simplemente esos aportes que estamos estableciendo aquí disminuyen drásticamente o simple y sencillamente desaparecen porque se recoge absolutamente todo. Muchas veces lo único que quedaría en el suelo pues es solamente el sistema radicular, pero eso ya vimos que es de los materiales que casi no aportan debido a su dificultad para el proceso de descomposición. Aquí podemos observar diferentes productos que se utilizan también dentro de lo que es el manejo de la materia orgánica en un suelo. En este caso estamos hablando de los estiércoles. Y si se dan cuenta, yo estoy colocando ahí una línea. Esa línea está señalando directamente a lo que es la relación carbono-nitrógeno. Es la forma en cómo podemos establecer nosotros la calidad que tiene un producto. Podemos observar que hay materiales que tienen, que a pesar de que todos son estiércoles, sus composiciones cambian drásticamente, por supuesto, porque no tienen la misma dieta los animales, pero también tienen un impacto dentro de lo que es la relación carbono-nitrógeno. ¿Y por qué señalo esa relación carbono-nitrógeno? Como ya lo mencioné, es la que determina la calidad de la materia orgánica. Y recordemos también que cuando hablamos de calidad, hablamos de su velocidad de descomposición. En este caso, la velocidad de descomposición que tenemos, la mejor velocidad de descomposición que tenemos dentro de estos diferentes tipos de estiércoles, pues es el que tiene la oveja. Observen que tiene una relación carbono-nitrógeno de 10,57, ¿sí? Por lo que le da una condición de ser un producto muy fácil de degradar, un producto que tiene la capacidad de incorporarse muy rápidamente al suelo. Lo mismo tenemos con el estiércol de conejo. Observen que tenemos 10,92, ¿sí? Entonces serían los productos que tienen mejor calidad a partir, insisto, de su relación carbono-nitrógeno. Mientras que el producto que tiene una mayor relación carbono-nitrógeno y por lo tanto disminuye su calidad es la gallinaza, el estiércol de gallina. Es un estiércol que tiene una condición de acidez un poco más marcada, ¿sí? Estamos hablando de que está cerca su valor a la neutralidad, sí, lo sabemos, pero de cualquier manera sigue siendo un producto o el producto más ácido entre todos estos que estamos observando. Entonces, esa puede ser una causa que pueda provocar que esté aumentando su relación carbono-nitrógeno, por lo que podríamos considerar que su proceso de descomposición va a ser ligeramente más lento. ¿Sí? Va a aportar, claro que sí, sabemos que es uno de los productos que más se buscan, que más se consumen por parte de los productores agrícolas y que aplican en el suelo. Aquí pues es muy buscado debido a la cantidad y se recomienda mucho por parte de los técnicos debido a la cantidad de fósforo que puede aportar este tipo de productos. Notamos perfectamente cómo el contenido de nitrógeno no es el más alto en la gallinaza, sin embargo el contenido de fósforo junto con el estiércol de conejo son los valores más elevados. Entonces aquí nosotros podemos observar esas diferencias existentes. Ahora, también debemos considerar otro factor. Estos valores que ustedes están observando aquí, debemos considerar que son completamente dependientes también del tipo de alimentación que tengan los distintos animales, las distintas especies. No va a ser lo mismo un animal que está estabulado, que tiene una dieta, ¿sí? Contra un animal que simple y sencillamente está en el campo pastando. Entonces vamos a tener diferencias muy marcadas, por supuesto. La calidad del estiércol va a cambiar y los elementos que estén presentes en los diferentes estiércoles también va a ser completamente diferente. Entonces debemos considerar también que estos valores son de referencia y que nos debemos basar un poco más en la dieta que tienen los distintos animales.
¿De acuerdo? Entonces, aquí tendríamos esta observación de los diferentes materiales tipo estiércol que podríamos encontrar y que se utilizan comúnmente dentro de la actividad agrícola. No menciono otros, pero hay otros que nosotros podríamos ocupar, ¿sí? Y aquí podría ser una referencia, por ejemplo, si aquí estamos hablando de estiércoles, que hay un estiércol que es de los de peor calidad que puedan ustedes ocupar. Ese tipo de estiércol se utiliza se debería utilizar principalmente para lo que es macetería, pero no para darle nutrición a las plantas, sino para darle mayor soltura, para darle mayor porosidad a esos sustratos, debido a que no aportan casi absolutamente nada, y en este caso es todo aquel estiércol de equinos. ¿Sí? Todos los equinos tienen un estiércol de muy mala calidad, su relación carbono-nitrógeno incluso puede alcanzar valores de 30, muy malo, por lo que no es muy recomendable para un proceso de aumento de nutrición de un suelo. Es más recomendable para dar soltura, insisto, porosidad a un sustrato y que éste se pueda desarrollar su sistema radicular perfectamente, pero sin estar aportando una muy buena cantidad de nutrientes. Y además, hablando de los estiércoles que mejor calidad tienen, uno de los que he tenido la oportunidad, de todos estos que ustedes observan aquí, he tenido la oportunidad de analizarlos. Y uno de los que me ha llamado más la atención debido a que tienen una riqueza realmente muy, muy elevada, que son materiales que aportan bastante al suelo y lógicamente a las especies cultivadas, es el estiércol o el llamado guano de los murciélagos. ¿Sí? Es un producto realmente de muy, muy alta calidad si se pudiera utilizar para la parte agrícola, ¿sí? No, también lo sé, no es un producto que se comercialice de manera tan muy, muy abundante debido a que pues no son especies que se tengan en una granja, por lo que nada más se va a recoger todo ese material, pero es uno de los materiales que tiene un buen contenido de nitrógeno, incluso más alto de los que estamos observando aquí, y además su relación carbono-nitrógeno es realmente muy baja, está alrededor de los 12. Entonces tenemos que esos productos son muy buenos. ¿Cuál es el pero que yo le pongo al guano de murciélago? El aroma. Es un aroma realmente fétido, muy, muy insoportable, pero su calidad es realmente muy alta. Otro producto también, otro estiércol que es también muy bueno, pero que también no es muy utilizado debido a que, bueno, sí se utiliza, pero no es a gran escala, es el estiércol de cerdo. Ese también tiene una riqueza de nitrógeno muy alta. El único problema también es que su aroma es bastante desagradable. Entonces, estos productos realmente son muy, muy buenos para utilizarse dentro de lo que es el campo. Únicamente, pues, que hay problemas en ese sentido. En el caso del guano de murciélago, no creo que haya suficiencia así como para satisfacer año con año a un terreno agrícola, pero pues son productos que al menos en macetería y mantener tal vez unas camas en un invernadero o un microtúnel, pues podría utilizarse sin mucho problema, pero así a una agricultura, eh, ¿cómo se le llama? Extensiva, sí sería bastante complicado satisfacer las necesidades de un cultivo por hectárea. Sí, entonces son algunos productos, insisto, todos los he podido analizar, me he dado cuenta de estas características, coinciden con lo que vamos viendo aquí, tal vez hay variaciones, insisto, por lo que les menciono, el tipo de alimentación, pero pues son opciones que se pueden utilizar para mejorar las condiciones del suelo. No sé si tengan alguna duda, comentario, pregunta. Cuando nosotros estamos hablando de que el suelo debe ser o mantener buenos niveles de materia orgánica, nosotros pues a veces no dimensionamos la cantidad de producto que se debe aplicar. Eh, y muchas veces esto lo he visto, incluso actualmente me ha llamado la atención que muchas veces los técnicos que están trabajando para la parte del gobierno
pues están recomendando o simplemente recomiendan aplicar 5 toneladas de materia orgánica en un terreno. Aquí ustedes pueden observar la cantidad real de materia orgánica a aplicar según las características del suelo. Y podemos darnos cuenta que 5 toneladas son absolutamente nada, ¿sí? En realidad, para los suelos que tenemos abiertos a la agricultura. Pueden notar, por ejemplo, que para un suelo arenoso se requieren mínimamente 15 toneladas. Si mi suelo ya tiene un buen contenido de materia orgánica, entonces para mantenerlo en ese buen nivel, pues debo aplicar al menos cada 2 años 15 toneladas de materia orgánica. Y eso, insisto, es a través de simplemente ensayos y promedios que se están obteniendo, que se obtienen y que se establecen en la literatura. Pero cuando ya nosotros estamos hablando de un análisis, de tener datos reales a través de un análisis, nosotros podemos incluso aumentar muchísimo estos valores, ¿sí? Pero, insisto, observemos un suelo arenoso de 15 a 20 toneladas cada 2 años, un suelo franco de 25 a 30 toneladas cada 3 años y el suelo arcilloso de 30 a 40 toneladas. ¿Sí? Entonces, imagínense si en un terreno que tiene condiciones arcillosas se siguen recomendando 5 toneladas, pues realmente 5 toneladas no sirven absolutamente de nada. No se ve un beneficio, ¿sí? Y muchas veces ese es el mayor problema, que muchos productores lo ven como una pérdida de dinero. Estoy aplicando 5 toneladas, tal vez estoy comprando alguna fuente orgánica, ¿sí? Estoy comprando 5 toneladas para aplicárselas a mi suelo y no se ve absolutamente ningún beneficio. No se ve porque no hacemos realmente un cálculo de cuánto deberíamos aplicar. Y aquí esta tabla nos da una idea de cómo están entonces las necesidades de materia orgánica de diferentes terrenos agrícolas. Aquí podemos observar además una tercera columna donde el suelo ya tiene un nivel de degradación, donde el suelo ya perdió una muy buena cantidad de materia orgánica. Y si nosotros queremos comenzar a recuperarlo, pueden observar entonces que las cantidades aumentan. Ya no estamos hablando de 15 a 20 en el caso del arenoso, sino que son de 15 a 30. En el franco de 30 a 35 y en el arcilloso estaríamos hablando de 40 a 50 toneladas cada 3 años. ¿Sí? Aquí no significa también, debo aclararles, debo hacerles esa observación, que no significa que este año, ¿sí? O sea, imaginen que voy a hacer la corrección o simplemente la conservación de su contenido de materia orgánica, no significa que este año voy a aplicar las 20 toneladas y dentro de 2 años aplico nuevamente 20 toneladas. No, en este año aplico 10 toneladas, en el segundo año aplico otras 10 toneladas. Se tiene que distribuir la cantidad que yo calcule, ¿sí? Entonces, en el caso de la corrección, yo tendría que aplicar 15 toneladas en un año y 15 toneladas en otro año. Una vez que yo haya aplicado esas dos ocasiones y cumplido con las 30 toneladas, yo tengo la obligación de realizar un análisis nuevamente para ver cómo se está comportando mi suelo. Y a partir de este análisis, yo determinar si continúo aplicando las 25 o 30 toneladas o disminuyo la cantidad. Entonces, aquí nosotros no es simplemente de que, la tabla dice que tanto, entonces aplícale cada año 10 toneladas o 25 o 15. No, nosotros debemos ir aplicando, analizando y disminuyendo o aumentando en caso de ser necesario, ¿sí? Entonces, esto se va a basar siempre en lo que son los resultados de los análisis. Pero esta tabla nos da una idea de cuánto debemos estar aportando a los diferentes tipos de suelo. Aquí nosotros podemos observar ahora lo que son las características de una composta de lombriz. Sabemos que las lombrices son los organismos que más ayudan en el suelo debido a que se encargan de triturar, de disminuir el tamaño de la materia orgánica para que los microorganismos se encarguen ya del proceso de la mineralización.
del proceso de la humificación. Entonces, esta materia orgánica que se le da a la lombriz puede fácilmente mejorar sus características debido a que, insisto, este organismo le va a dar otras condiciones. Cuando se come toda esa materia orgánica y la desecha, pues le da una materia orgánica o nos da una materia orgánica de mucho mejor calidad, con mejores características, ¿sí? Entonces, esto nos permite mejorar en muchas ocasiones la materia orgánica que tenemos. Hay personas que acumulan grandes cantidades de estiércol, pero que también tienen una muy buena cantidad de cultivo de lombrices, ¿sí? Y todo este estiércol es aportado a la lombriz. ¿Para qué? Para enriquecer aún más estos productos, estos estiércoles. La lombriz entonces puede aportarnos aumentando considerablemente, principalmente el elemento que se aumenta es el calcio, debido a que durante el proceso de digestión de la lombriz es uno de los elementos que se van incorporando a esa materia orgánica. Pero en cuanto al nitrógeno, ¿sí? No lo perdemos. Tenemos también una presencia de nitrógeno. Esta materia orgánica, una vez que ya es consumida por la lombriz, es fácilmente aprovechada por cualquier tipo de suelo y puede ser entonces una forma de mejorar de manera acelerada las características de algún proceso ya presente con degradación. Entonces, aquí nosotros pues debemos considerar también, otra vez tenemos que hacer la observación, que esta riqueza que estoy mostrándoles aquí dentro de esta tabla es completamente variable. ¿Por qué? Porque nuevamente depende del tipo de alimento que le estemos dando a la lombriz. Podemos estarle dando un estiércol de bovino, podemos estarle dando un estiércol de caprino y esto me va a estar modificando las características entonces de esta composta de lombriz. ¿Sí? No, no podemos establecer simplemente que siempre vamos a tener esos valores, pueden ser más altos incluso, pero pues insisto, depende de las características del producto. Ahora, otra cosa que debemos tomar en cuenta es que a lo mejor el estiércol primero lo precomposteo y ya posteriormente se lo doy a la lombriz. Eso puede mejorar drásticamente el producto final. Porque si nosotros simplemente dejamos el estiércol que pierda un poco de humedad y ya posteriormente se lo damos a la lombriz, debemos considerar que esa pérdida de humedad va a disminuir la calidad de la materia orgánica que le demos a la lombriz y por lo tanto el producto final no va a tener las mejores condiciones. Entonces aquí cuando hablamos de agricultura que va con tendencia a la conservación, a la reutilización, ¿sí? Una agricultura holística, pues siempre debemos considerar ese tipo de manejo, ¿sí? Si voy a hacer un precomposteo, si le voy a dar a la lombriz directamente el estiércol, pues siempre vamos a tener resultados completamente diferentes. Aquí cualquier tipo de lombriz trabaja, nada más que hay velocidades. Una lombriz de tierra común, esas que nosotros encontramos en el suelo, en una maceta, tienen la capacidad de degradar la materia orgánica, pero es un proceso más lento. Por eso la lombriz que siempre se recomienda, pues es la lombriz roja de California, que tiene una velocidad de alimento mucho mayor, se reproduce a una velocidad increíble, ¿sí? Y pueden tener un proceso de destrucción de materia orgánica en un periodo con buenas condiciones, hablo de temperatura y humedad, en un periodo máximo de 3 meses. Son animales realmente bastante eficientes. Como experiencia personal, yo tuve un solo kilo de lombriz, ¿sí? Que venía mezclado con estiércol, lógicamente, y esa lombriz en un periodo más que les gusta de 4 meses, yo ya tenía más de 5 kilos de lombriz. Entonces se reproducen rapidísimo, consumen todos estos materiales también de manera muy acelerada y producen un producto de muy buenas calidad, de muy buena calidad, muy buenas características. Y finalmente los abonos verdes, que son los cultivos que nosotros podemos utilizar. ¿Sí? Aquí estamos hablando de especies que pueden sembrarse y que se van a cosechar
Bueno, perdón, no se van a cosechar, sino que se van a incorporar directamente al suelo cuando alcanzan una altura de aproximadamente unos 40 centímetros. Cuando tienen esa altura, aún no alcanzan su madurez fisiológica, por lo que pueden incorporarse sin ningún problema, sin el problema de que puedan generarse como o convertirse en una maleza. Entonces, son especies que pueden utilizarse como abonos verdes. Sembrarse, insisto, no se cosechan, pero cuando alcanzan aproximadamente 40 centímetros de altura, pasa el tractor, las destruye y las mezcla con el suelo. Entonces, de esta manera, mejoramos también algunas características del mismo. La materia orgánica nos va a ayudar mucho dentro de lo que es la disminución de la degradación. La degradación, ustedes saben, es un proceso que comúnmente se está presentando en terrenos agrícolas debido a que el terreno agrícola pues siempre se está moviendo, siempre está siendo cortado, manipulado, triturado, desmenuzado por el tractor, por lo que si nosotros tenemos un proceso de incorporación de materia orgánica, vamos a mejorar drásticamente sus características y a disminuir ese proceso de degradación. Nosotros tenemos entonces que esta materia orgánica va a permitir una mejora en lo que es la estructura del suelo. Va a permitir que las partículas, en el caso de suelos arenosos, no estén completamente dispersas, sino que formen agregados, lo que comúnmente llamamos terrones, ¿sí? Que tengan suficientes agregados, que mantengan su fuerza y que permitan entonces que este suelo no se degrade, que este suelo permanezca unido y que también se evite el proceso de la erosión por agua o por viento. También tenemos una mejora en la cuestión de temperatura, ¿sí? Como estamos ayudando a mejorar el color del suelo, dándole una tonalidad un tanto más oscura, pues la temperatura también que se va a captar por parte del suelo va a ser mucho mayor y vamos a tener que el proceso, esto va a influir principalmente cuando estemos hablando de la germinación. Cuando nosotros sembramos una semilla y tenemos un suelo que es oscuro, pues esa semilla con humedad lógicamente va a germinar mucho más rápidamente. ¿Por qué? Porque la temperatura va a aumentar la velocidad de las reacciones dentro de la semilla y va a permitir un mejor desarrollo. Entonces, también tenemos un beneficio por aumento de temperatura en el suelo. ¿Por qué? Porque la temperatura se absorbe con mayor facilidad. El ejemplo más común es cuando nosotros tenemos un día muy soleado y salimos con una ropa completamente oscura, pues vamos a tener más calor. ¿Por qué? Porque la ropa oscura lo va a absorber con mucha facilidad. Sin embargo, cuando estamos con una ropa mucho más clara, incluso blanca, pues no va a sentirse tanto calor y tenemos la posibilidad de disfrutar el día de mejor manera. Lo mismo ocurre en el suelo. Cuando nosotros tenemos un suelo oscuro, tenemos un mejor proceso de germinación de la semilla. Pero cuando el suelo está completamente claro por deficiencia de materia orgánica, la temperatura inmediatamente se refleja y poco llega entonces al suelo, perdón. Entonces esto es muy importante para mejorar las condiciones de temperatura del suelo y para lo que es la germinación. E insisto, solamente durante ese periodo, porque una vez que la planta ya emerge y empieza a desarrollarse, sabemos que se cubre por completo el suelo y ya no hay un impacto directo de la luz del sol dentro de lo que es el suelo, por lo que es completamente absorbido por las hojas de nuestro cultivo y ya no tiene ningún impacto. Los elementos extraños que puedan estar presentes en el suelo pueden también ser eliminados durante este proceso de descomposición. Ya les mencionaba que durante el proceso de descomposición se generan una gran cantidad de sustancias. Algunas de estas son corrosivas y esto va a permitir entonces que muchos de estos elementos extraños que puedan estar presentes puedan degradarse con mayor facilidad. Entonces nos ayuda o nos permite mejorar esta parte de eliminar a través de la descomposición los elementos que pudieran ser negativos para lo que es el proceso o la presencia de los microorganismos. El pH
que ya también lo observamos, tenemos una condición de pH mucho mejor, ya no tenemos un proceso acelerado de pérdida. En este caso se hablaría de una erosión química, ya no tendríamos esa erosión química, la materia orgánica se encargaría de mantener un valor de pH bastante adecuado y por lo tanto la asimilación de nutrientes sería bastante eficiente. Entonces es un impacto directo también sobre las características químicas del suelo y principalmente durante el proceso de modificación de los valores de pH. Y la relación carbono-nitrógeno, que también se encuentra en el suelo, no es exclusiva de la materia orgánica. La relación carbono-nitrógeno también está presente en el suelo y en este caso significa o nos da una idea de cuál es la calidad que presenta mi suelo. Cuando estamos hablando de que los valores están muy elevados, significa que mi suelo es de muy mala calidad, que mi suelo tiene tal vez una mayor presencia de carbono, que es lo más común, que tengamos una mayor presencia de carbono y deficiencia de nitrógeno. Entonces, esto nos va a determinar la velocidad también con la que puede degradarse la materia orgánica. ¿Sí? Aquí ya no está relacionado únicamente con la relación carbono-nitrógeno de la materia orgánica, sino ahora con la relación carbono-nitrógeno del suelo, que es muy importante para este proceso de descomposición. Aquí nosotros vamos a tener diferentes organismos que se van a encargar de realizar el proceso de descomposición, ¿sí? Y en este caso podemos dividirlos en cicrofílicos, mesofílicos y termofílicos. Ahí tenemos diferentes ejemplos de cada uno de ellos. Entonces, cada uno de estos grupos de microorganismos van a estar actuando en diferentes etapas dentro de lo que es el proceso de la descomposición. Y este proceso de descomposición es más común o es fácilmente realizable, mejor dicho, es fácilmente realizable por o con presencia de microorganismos. Entonces aquí nosotros podemos observar cómo los primeros organismos que comienzan a trabajar son los mesofílicos. Los mesofílicos tienen la capacidad únicamente de degradar los materiales que son más simples, más sencillos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen suficiente capacidad para degradar elementos más complejos y además son los primeros que se van a encontrar dentro de este proceso de descomposición. Entonces las bacterias se van a encargar de destruir carbohidratos y proteínas, mientras que los hongos, celulosa, hemicelulosa y lignina. ¿Sí? Pero, insisto, en una primera etapa. Cuando se terminan estos alimentos, estos microorganismos entran como en latencia, ¿sí? En letargo, no hay una mayor actividad y luego comienzan a trabajar lo que son los termofílicos. Estos termofílicos van a tener la capacidad de destruir materiales mucho más resistentes, con un peso molecular más elevado. Y es en este punto donde se generan una gran cantidad de antibióticos. Ustedes saben que la penicilina se obtuvo de un hongo, ¿sí? Que se encuentra en el suelo. Entonces, estos termofílicos se encargan de destruir gracias también a la temperatura que se tiene, se eleva la temperatura y se tiene una mayor destrucción de esa materia orgánica. Pero nuevamente dejan materia orgánica que tiene un mayor peso molecular todavía y ya no puede ser consumida por los termofílicos, por lo que ahora estarían trabajando. Una vez que terminan los termofílicos, trabajarían los cicrofílicos. Y estos ya se van a encargar de destruir todos de manera más lenta, sí, pero ya todos esos elementos que tienen un peso molecular mucho más elevado, son elementos más complejos y podrán concluir el proceso de la mineralización. En esta gráfica podemos observar este proceso. ¿Sí? Primero tenemos a los organismos en latencia, ¿sí? No hay actividad, tenemos la incorporación entonces de materia orgánica y ahora sí comienzan a trabajar los mesofílicos. Como les mencionaba, el grupo mayor más abundante pues son bacterias y estos materiales que están siendo consumidos por las bacterias debido a toda esta actividad de descomposición van a provocar que la temperatura, si ustedes lo observan, va a ir aumentando. Cuando tenemos una temperatura aproximada de 40 grados, estas bacterias, insisto, nuevamente entran en latencia, ya no trabajan, son condiciones en las que no pueden vivir y por lo tanto comienzan a trabajar
otras bacterias, pero que sí soportan esos valores de temperatura. Incluso pueden aumentar un poco más esa temperatura, que en este caso estaríamos hablando de los termofílicos. Aquí no solamente estamos hablando de, o en su mayoría de bacterias, sino que estamos hablando de bacterias, hongos y actinomicetos. ¿Sí? Es cuando más abundan estos grupos e insisto, es cuando mayor temperatura se genera por este proceso de descomposición. Cuando se va terminando el alimento, va disminuyendo entonces la temperatura y cuando alcanza nuevamente una temperatura adecuada, nuevamente entran lo que aquí en esta gráfica se menciona nuevamente como mesofílicos, pero que yo les mencionaba como psicrofílicos. Entonces los psicrofílicos ya son los últimos que se encargan de realizar el proceso de descomposición y que toda la materia orgánica se libere, se mineralice, se liberen nutrientes, ¿sí? Entonces, de esta manera va a ocurrir este proceso de descomposición. Si ustedes han tenido la posibilidad de realizar alguna composta, creo que habrán dado cuenta que en algún momento esa composta aumenta su temperatura y generalmente se recomienda mezclar todos esos materiales. Entonces se mezclan para que no se sobrepase la temperatura y que todos estos microorganismos tengan una muy buena actividad y realicen su proceso correcto de descomposición. Aquí tenemos otra gráfica donde podemos observar lo que va ocurriendo con la materia orgánica, con los microorganismos, ¿sí? En este caso, los microorganismos en cuanto a su población. En primer lugar, insisto, con lo que era la parte primera del proceso de descomposición, lo primero que se va a degradar, y ustedes pueden observar aquí, tenemos que son los carbohidratos, ¿sí? Y algunos aminoácidos. Estos carbohidratos debemos considerar que son carbohidratos muy sencillos, pero que van a estar principalmente siendo consumidos durante el primer proceso de la descomposición. Se van a terminar estos materiales y va a venir un proceso de descomposición de materiales como la celulosa. ¿Sí? Y finalmente, ya cuando se acaban estos materiales de complejidad intermedia, vienen los elementos más complejos, de mayor peso molecular. Y un ejemplo que tenemos aquí es la lignina, donde se puede observar dentro de la siguiente parte de la gráfica que son principalmente los actinomicetos los que se encargan de destruir tanto los materiales de medio peso molecular como los de alto peso molecular, mientras que bacterias y hongos van a estar trabajando, aquí lo podemos notar perfectamente en lo que son las campanas de la gráfica, se puede notar como la línea azul que pertenece a las bacterias es cuando mayor presencia de hidratos de carbono están presentes, lo mismo que para la parte de los hongos. Entonces, los principales organismos encargados de realizar la descomposición de los más complejos, pues van a ser entonces los actinomicetos, ¿sí? De esta manera podemos observar cómo las poblaciones de microorganismos van cambiando conforme se va ocurriendo el proceso de la descomposición. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Sí, profe, yo. Sí. Y la materia orgánica, ¿cómo se agrega al suelo o en qué estado? O sea, es que yo nunca la he utilizado. Uh-huh. Entonces, pues así como se va obteniendo, se va mezclando a la tierra o se deja, no sé, así como secar o cómo Ya. es la... Por ejemplo, l- dame un ejemplo, ¿qué tipo de materia orgánica tú utilizarías o tendrías más a la mano? mm, pues el de la vaca o el del cerdo. Ok. En este caso, cuando estamos hablando de estiércoles, se recomienda, y yo lo recomiendo, la literatura no lo dice, yo estoy hablando por lo que conozco, por lo que sé, por lo que he tenido la oportunidad de estudiar. Yo personalmente recomiendo que si se tiene suficiente materia orgánica, en este caso tipo estiércol de vaca o de cerdo, pues sería algo bastante conveniente que se hiciera una aplicación directa, tal y como sale del terreno.
insisto, del terreno, ¿cómo se llama el lugar donde están los animales? Se me fue su nombre. Corral. Del corral, exacto. Tal y como salga del corral. Muchas veces se realiza un proceso de acumular todo el estiércol en un punto. Cuando ustedes hacen ese tipo de prácticas de acumular todo el estiércol en un punto porque después van a ir a aplicarlo o a tirarlo al terreno, tienen una pérdida, podríamos decir fácilmente que del 60 al 70% del nitrógeno. Tenemos entonces que estaríamos tirando únicamente un producto con alta concentración de carbono. ¿Tenemos beneficios? Muy pocos, podría decir mínimos. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, insisto, ya perdió la fuente de energía para todos estos microorganismos. Lo ideal es que se pueda aplicar directamente cuando sale del corral, ¿sí? Que no se deje secar, porque nosotros tenemos una pérdida tremenda. Ahora imagínense, ahorita por ejemplo viene ya época de lluvias. Si acumulamos la materia orgánica y tenemos lluvias, todo ese estiércol se va a mojar. Y todos los líquidos que escurren de ese estiércol son realmente muy ricos en nutrientes. Entonces, todo eso se pierde. Por eso, lo ideal es que se apliquen directamente o rápidamente al terreno. De manera gradual, porque se tiene que ir distribuyendo, ¿no? Para que se pueda cubrir una superficie que se tenga. Otra opción, de ser posible, es inmediatamente iniciar su proceso de composteo. ¿Para qué? Para que, insisto, se aproveche. Una de las principales errores que se cometen y que, bueno, al menos he tenido la oportunidad, bueno, este año que termina, que tuvimos, pues no he podido salir, pero he podido ver, darme cuenta en otros años que muchas veces se acumula, ¿sí? Se sigue acumulando y la pérdida de elementos es realmente muy grande. Le digo a los productores, ustedes se dan cuenta, ¿sí? Todo lo que está alrededor del estiércol, si existe pasto, ese pasto está muy bonito, muy verde, muy crecido. ¿Por qué? Porque todo lo está aprovechando, todo está siendo asimilado por los pastos. Entonces, no es conveniente que se quede aquí, por favor, que se guarde o que se compostee para que pueda posteriormente aplicarse al terreno. Eso es lo ideal, que se pudiera aplicar de manera inmediata, sin conservarlo en algún punto, o que se composte para posteriormente aplicar una mayor cantidad. Para mí, lo ideal es ese proceso. Cualquiera de esos dos es correcto, que se aplique directamente o que se realice un proceso de composteo. Composteo como tal o trabajar con la lombriz, que sería también otro factor, otra manera de poder procesar esos productos para que puedan mejorar también considerablemente las características. Entonces, son muchas opciones. Se puede trabajar, se pueden hacer muchas cosas con esos productos, pero eh, tenemos o debemos tener también las condiciones para realizarlo. Ahora, no sé si ya les hayan hablado en algún momento de los biocombustibles, ¿sí? O los biodigestores. Entonces, imagínense tener una cantidad suficiente de estiércol, ya sea de cerdo o de vaca, ¿sí? Tener un biodigestor y ya no tener la necesidad de gastar en gas, en comprar gas. ¿Por qué? Porque todos estos productos pueden generar cantidad suficiente de gas para satisfacer las necesidades de una casa, ¿sí? Entonces, esa es otra opción. Primero lo meto a un biodigestor y posteriormente ya lo puedo aplicar, una vez que cumpla con su trabajo, ya lo puedo aplicar al terreno agrícola. Hay muchas opciones. Lo único es que simplemente tomemos una decisión.
No sé si con esto conteste tu pregunta o de cualquier manera, si hay más dudas, adelante. No, profe, sí, muchas gracias. Oiga, hay otra pregunta. Ajá. ¿Y usted cree conveniente, o sea, por ejemplo, si yo tengo de todos tipos de animales, hacer así como una revoltura de este tipo de materia orgánica y ponerla al suelo, ¿no será una saturación de nutrientes? No, no, porque si nosotros, bueno, tú ya te diste cuenta y yo te preguntaría, tú podrías juntar en un mes, no me voy a ir a las cantidades que les mostré en la tabla, pero tú podrías juntar en un mes 5 toneladas de estiércol. No, no creo. No. Entonces, si tú haces una mezcla de esos materiales, no vas a provocar absolutamente nada. Incluso podrías mejorar drásticamente las características de todos esos materiales, ¿sí? Puedes mezclarlos, claro que sí, pero lo importante es que lo sepas aprovechar al 100%. Insisto, sin dejar secar, sin evitando pérdidas, ¿sí? Y que pudieran realmente mejorar las características de terrenos o de macetería, lo que tú quieras, pero no provocarías ningún problema. ¿Sí? Eso yo te lo aseguro. No podrías hacer algún conflicto o crear conflictos. ¿Por qué? Porque son productos orgánicos finalmente. Únicamente que estás mezclando de diferentes especies. Pero no habría ningún problema. Gracias, profe. ¿Dudas? Cuando nosotros estamos, y aquí creo que es algo importante lo que pregunta la compañera, cuando nosotros estamos ya trabajando con cantidades de materia orgánica, generalmente utilizamos estas tablas de clasificación donde podemos determinar si el contenido de materia orgánica que tiene nuestro suelo es el adecuado o si de alguna manera está un tanto deficiente en nuestro terreno. Entonces, cuando nosotros realizamos el análisis, siempre nos vamos a basar en este tipo de tablas. ¿Para qué? Para poder establecer el contenido de materia orgánica, pero algo que debemos observar. Nótese que la tabla nos está dando dos columnas, una para suelos volcánicos y otra para suelos no volcánicos. Si me regreso a las primeras diapositivas donde tenemos esto, podemos observar que nos dice que debemos tener al menos el 5% de materia orgánica, o nos habla que el promedio del suelo debe ser del 5% de materia orgánica. Sin embargo, cuando ya nos vamos a un proceso de determinación del contenido de materia orgánica y observamos que estamos hablando de un suelo de origen volcánico, nótese que ese 5% realmente ya no es significativo. Estamos hablando que si estamos en un 5%, estaríamos en una clasificación baja. Un suelo, entonces, que tenga origen volcánico debe estar en un contenido de este elemento por arriba del 10%. Y lo pueden observar ahí porque ya estaríamos hablando de un nivel de medio a alto. Si mi suelo de origen volcánico ya tiene un 16%, bueno, entonces ya estoy hablando de un contenido muy alto de materia orgánica. Sin embargo, la mayoría de los suelos de origen volcánico, y yo hablo únicamente de los suelos que están dedicados a la agricultura, tienen un contenido de materia orgánica muy por debajo de ese 4% que se marca para muy bajo. ¿Sí? La gran mayoría de los terrenos agrícolas. Entonces es un problema realmente grave. ¿Y por qué lo considero un problema? Porque la mayoría de los suelos que tenemos en nuestro país son de origen volcánico. Entonces el contenido de materia orgánica es realmente muy bajo, ¿sí? Y nos basamos en la clasificación para suelos no volcánicos, que en este caso corresponde, si se nota, con un 5%, estaríamos hablando
de un contenido alto de materia orgánica. Sin embargo, no corresponde la columna que nosotros estamos utilizando. La gran mayoría de los suelos corresponden a suelos volcánicos, por lo que tienen generalmente deficiencia de este material, carencia de materia orgánica. ¿Cómo realizamos esta prueba de materia orgánica? ¿Cómo determinamos la materia orgánica? Nosotros, bueno, déjenme ver, creo que había un video de cómo se realiza la materia orgánica. Aunque no se escuche el audio, yo me gusta más explicarlo porque luego los que están haciendo el video no lo explican muy bien. Bien, aquí está el video. ¿Lo escuchan? No, profe. No, profe. Ok, No, no se hay problema. escucha. Ok, entonces aquí lo que nos están mostrando es el tipo de material y los reactivos que se van a utilizar. En este caso se trabaja principalmente, no sé si se note muy bien, pero se trabaja principalmente con matraces Erlenmeyer, los que son cónicos, para poder, porque se generan reacciones que nosotros vamos a estar provocando por la utilización de reactivos. Entonces, aquí esta técnica se encarga en primer lugar de realizar primero un proceso de oxidación primario, ¿sí? Que se realiza con ayuda del dicromato de potasio. Posteriormente se agrega otro reactivo que es más corrosivo todavía, que en este caso es el ácido sulfúrico, para poder mejorar ese proceso de quema, para liberar todo el carbono. En realidad lo que estamos midiendo dentro de lo que es el proceso de determinación de materia orgánica es el contenido de carbono. Una vez que nosotros determinamos el contenido de carbono, podremos sin ningún problema determinar el contenido de materia orgánica. Entonces, lo primero que tenemos que realizar, como pueden observar ahí, es pasar el suelo a través de un tamiz de 60 mallas. Esto nos va a provocar que tengamos un suelo de un tamaño de partícula bastante fino. De esta manera nosotros podríamos sin ningún problema eliminar toda la materia orgánica que esté presente. ¿Por qué no se utiliza? Observen cómo ahí está agitando para sacar una partícula de suelo mucho más fina. Es un material mucho más fino porque nos permite entonces quemar fácilmente la materia orgánica. Si nosotros tuviéramos un tamaño de grano más grueso, mucha materia orgánica se quedaría en el interior de esas partículas más gruesas y no se podría contabilizar. Por eso se realiza un tamizado a través de una malla de número 60. En este caso obtendríamos un tamaño, si no me equivoco, de 0,002 milímetros, es decir, un tamaño de partícula muy fino. Una vez que tenemos el suelo ya tamizado, entonces procedemos a lo que es el pesado, que en este caso es lo que va a hacer a continuación, va a pesar una cantidad de suelo. Aquí nosotros tenemos la posibilidad, la fórmula nos da la posibilidad de jugar con la cantidad de suelo. Si yo tengo ya suficiente experiencia, voy a tener o voy a poder tomar la decisión de pesar 1 gramo o menos, ¿sí? A partir de las características que tenga mi suelo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un suelo que tiene un exceso o una cantidad muy elevada de materia orgánica y peso 1 gramo de suelo, al momento de que yo realizo el análisis voy a obtener valores incorrectos. ¿Por qué? Porque el exceso de materia orgánica no se alcanza a quemar por completo y por lo tanto el análisis no se podría complementar. ¿Sí? Aquí ahorita en un momento les digo dónde se puede ver ese cambio, esa diferencia del contenido de materia orgánica.
Entonces aquí tenemos un proceso de pesado, ¿sí? Esto tiene que hacerse siempre a través de lo que es una balanza analítica. Se tienen que registrar exactamente cuánto pesan. Ustedes saben que si yo, por ejemplo, les digo, pesen 500 miligramos de suelo, ustedes no van a pesar 0,50000. Es muy complicado cuando estamos trabajando en la balanza analítica, por lo que debemos considerar cuántos decimales más estoy registrando al momento de que peso. ¿Para qué? Para que al momento de aplicar la fórmula yo pueda entonces determinar perfectamente cuánto tengo de materia orgánica. Entonces, un paso que debemos considerar es registrar exactamente cuánto pesé. Una vez que tengo mi suelo, si ustedes observan, van a pasar ese contenido, ese suelo, a lo que es el matraz Erlenmeyer, es el matraz cónico que ustedes están observando ahí, para proceder a agregar las sustancias. Lo primero que van a agregar, ahí están observando, es el dicromato de potasio, es de color naranja. Este está a una concentración 0.5 normal, si no me equivoco, ¿sí? Y posteriormente, una vez aplicado el dicromato de potasio, se va a agregar el ácido sulfúrico. Entonces voy a adelantar. Ahí ya están agregando el ácido sulfúrico. Y en este punto es donde se genera una reacción. Por eso se utiliza un matraz Erlenmeyer, porque al momento de que de que el ácido sulfúrico que agregó, en este caso con una probeta, entra en contacto con el dicromato de potasio, se genera una reacción exotérmica. Entonces, este matraz principalmente el fondo aumentan drásticamente su temperatura. Incluso si nosotros estamos agregando estas soluciones y estamos tomando de la base el matraz, podemos quemarnos inmediatamente por el contacto que hace el ácido sulfúrico con el dicromato de potasio. Entonces, esto va a permitir un aceleramiento en el proceso de oxidación. Observen ahí, se pueden observar algo de vapores ácidos. Esto también se tiene que realizar dentro de una campana de extracción, porque si ustedes olieran un poquito de eso, inmediatamente les irrita la nariz y se pondrían a toser. Observen nuevamente, ahí está, agregan la solución y se comienzan a generar vapores ácidos, ¿sí? Y aquí es donde quiero que observen la diferencia de color entre estas tres matraces. Observen, ahorita a ver si hacen un acercamiento, no recuerdo si lo hacen. No lo hacen, pero ahí. Si notan, a pesar de que no le han agregado al último el ácido sulfúrico, pueden observar que el primero tiene una coloración bastante roja, el segundo ya tiene una coloración naranja y el tercero ya se ve muy oscuro. Cuando nosotros tenemos una coloración muy oscura, entonces nosotros ya tenemos una idea de que este suelo puede tener un mayor contenido de materia orgánica. Entonces, es por eso que nosotros decidimos si pesamos una cantidad semejante para todas las muestras, o para la que consideramos que tiene materia orgánica, pesamos una cantidad menor. ¿Para qué? Para que al momento de realizar el proceso de titulación, pues no tengamos un problema y veamos perfectamente el cambio de color, ¿sí? Entonces, ahí ya agregaron el ácido, y una vez agregado el ácido, se tiene que agregar agua destilada. De ser posible, agua desionizada, para que no haya mayor conflicto. Esto que está haciendo es erróneo. Nosotros debemos aplicar el agua destilada como lo hicimos con el resto de los reactivos, con un material que nos permita medir exactamente. Esto parece que lo están haciendo al tanteo, y si notan, pues hay variación en el volumen. Hay un volumen muy bajo en el primero y va en aumento hasta llegar al tercero, que es lo que les menciono. Observen cómo el que tiene un color más brillante está en menos cantidad de agua. Luego le sigue el segundo, que tiene una tonalidad un poco más oscura, y como les decía, el tercero se nota perfectamente que tiene un mayor contenido de materia orgánica porque su tonalidad es más oscura. Entonces, al momento de realizar cálculos, podremos darnos cuenta que esa muestra va a tener, lógicamente, mayor contenido de materia orgánica.
Inmediatamente que se agrega el agua, y este también considero que es un error en el video, una vez que yo agrego el agua destilada, inmediatamente debo agregar el ácido fosfórico. Es un ácido que se debe aplicar porque cuando nosotros tenemos la mezcla dicromato, ácido sulfúrico y agua, las reacciones pueden continuar de manera más acelerada y tener pérdida de carbono, por lo que debemos meter un catalizador que detenga esa reacción y nos permita medir correctamente entonces el contenido de materia orgánica. ¿Cómo lo realizamos? Entonces agregamos ácido fosfórico. Este serviría entonces como catalizador y detendría esa reacción. ¿Para qué? Para que contabilicemos perfectamente la cantidad de materia orgánica o de carbono, como les mencionaba. Entonces aquí lo que se está realizando es la aplicación del ácido fosfórico. Pero insisto, una vez que agrego el agua, inmediatamente agregar ácido fosfórico. En este video agregaron a todos el agua y después a todos el ácido fosfórico. Es un error. Una vez que ya se agregó el ácido fosfórico, se van a llevar sus muestras a lo que es el proceso de titulación. No sé si conozcan este término, pero es simplemente agregar una solución, un colorante y una solución para desarrollo de color, de cambio de color. ¿Sí? Entonces, estas muestras se las van a llevar a proceso de titulación. En este caso, se agrega difenilamina, ¿sí? Se agrega en gotitas y observen cómo al agregarlo toma una coloración realmente muy oscura. Al momento de que titulamos, la titulación se realiza con sulfato ferroso. Esa solución, que es muy oscura, tiene que cambiar a un color verde esmeralda. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros realizamos la determinación de materia orgánica. También este es un error. Nosotros no debemos aplicar la difenilamina a todos y ya después titular. Se agrega la difenilamina y conforme vamos titulando, vamos agregando. Es un error también el agregar a todas las muestras. Ahora imagínense, si yo estoy trabajando con 15 muestras, agregarles a todas y luego comenzar a titular, puedo tener un proceso de degradación. ¿Por qué? Porque la difenilamina es fotodegradable, es decir, que con un poquito de luz inmediatamente comienza a bajar su calidad. Por eso al momento de que la aplico, inmediatamente titulo, que es lo que va a hacer en este momento, agregar una solución de sulfato ferroso que le va a permitir provocar un cambio de color. De esta manera, observen, la bureta en este caso está llena con sulfato ferroso. Él simplemente está agregándolo para que se haga un cambio de color. Espero que se pueda notar. Creo que sí se nota. Ahí está. Ya cuando está verde, inmediatamente se cierra para medir o para determinar cuántos mililitros fueron necesarios para que se haga ese cambio de color, que pase de ser muy oscuro, ¿sí? No es negro, pero sí es muy oscuro, a un color verde esmeralda. ¿Sí? De esta manera simplemente hacemos entonces el proceso de análisis de la materia orgánica. ¿Sí? Yo sé que es algo un poquito difícil así a la distancia, pero no sé si tengan alguna duda sobre este proceso. Las medidas de seguridad que nosotros debemos tener para poder realizar esta prueba y que pues creo que no se vieron en este video, pues es la protección principalmente de nariz y boca y la protección de las manos.
cómo estamos trabajando, cómo se trabaja para realizar esta prueba con sustancias corrosivas, como es el ácido sulfúrico, y cancerígenas, como es el dicromato de potasio. Siempre debemos tener protección en nuestras manos, no entrar en contacto con ninguna sustancia. Saben, creo que ya todos han entrado en algún momento a un laboratorio, no debemos tener nunca contacto directo con los materiales que tenemos, por lo que es algo muy, muy indispensable también la protección personal. Entonces, esa sería la manera de poder determinar el contenido de materia orgánica en un suelo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No. Ok. Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. En la siguiente sesión vamos a realizar ahora algunos cálculos para que puedan ver cómo se determina la materia orgánica. Ya después de que pasó por el análisis, vamos a ver cómo cuantificar el contenido de materia orgánica en un suelo y también cómo determinar la cantidad de materia orgánica que requiere un terreno, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene un análisis de suelo, ¿sí?, que tenga un terreno agrícola y en algún momento hicieron un análisis de suelo, sería excelente que lo mostraran en la siguiente sesión para que pudiéramos hacer todos estos ejercicios de manera real. Si no tienen datos, pues no hay problema, yo tengo muchos, yo puedo trabajar y proponer alguna información. Sí, pero sería muy conveniente si alguno de ustedes en algún momento, sus familiares, sus papás, tienen algún análisis de suelo, que nos lo presentaran, que nos lo prestaran, para que observen cómo trabajamos con los datos que salen de un laboratorio, específicamente con materia orgánica. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿preguntas? No, profe. Muy bien. Bueno, sí, una. Ajá. El análisis de suelo siempre va a ser o sea, no va a importar el tipo de materia orgánica que se ocupe o va a salir un resultado variable. Va a salir un resultado general. No importa Oh, el tipo de materia orgánica que ocupes. Pero sí te va a indicar si esa materia orgánica que estás ocupando está funcionando. Porque si tú estás incorporando, pues tiene que darnos, sin importar, insisto, qué tipo de material ocupes, tiene que darnos un valor determinado, ¿sí? Pero es general, insisto, no te va a especificar en que, es bueno porque utilizaste humus de lombriz, o es malo porque utilizaste estiércol de cabras. No, eso no, eso da un valor general nada más. ok, muchas gracias. Yo tengo otra pregunta, profe. Adelante. ¿Cree que podríamos hacer algún tipo de práctica ¿Algún tipo de práctica en para laboratorio? nuestra segunda unidad? ¿En laboratorio? ¿Te refieres al laboratorio? ¿O Sí, una práctica con ustedes de manera individual? pues de laboratorio si se pudiera, creo. Hasta el momento yo sé que ya subió el rector que la posibilidad de poder realizar prácticas, pero eso es lo que dijo el rector y ya a partir de lo que decidan las autoridades, pues podremos o no realizar prácticas. En este caso no hemos recibido ningún comentario de nuestras autoridades, así es que yo no les puedo asegurar. Yo con muchísimo gusto me los llevo al laboratorio, pero y para mí es muy importante. Es más, la parte de campo ya nos la perdimos. La primera parte de este curso, sí, lo realizo en campo y pues ya no hemos tenido la oportunidad de salir. Entonces, en cuanto yo tenga algún tipo de información, yo se los haré llegar y se decidirá, porque también me parece que depende de la opinión de todos ustedes, porque habrá algunos que no quieran. Entonces, esto también tiene que establecerse aquí en el grupo y determinar si hacemos o no prácticas. Pero insisto, hasta ahorita no nos han dicho nada. Yo sé que el mensaje que mandó el rector ya tiene tiempo, pero no nos han comentado nada nuestras autoridades, ¿sí? Y pues a lo mejor lo que sí podemos hacer son algunas prácticas que van a ser una en
textura. Ya tengo planeadas algunas, entonces esas sí, pues van a ser algunos sencillos ejercicios, pero si tenemos la posibilidad, con mucho gusto yo se los planteo y ya decidiremos. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. ¿Algo más? Bueno, pues ojalá de verdad alguien tenga algún análisis de suelo para que podamos trabajar con datos reales. Bueno, que los que yo tengo también son reales, pero me gustaría que fueran de algunos de ustedes. Bien, si no hay comentarios, entonces que tengan un excelente día. Cuídense, nos escuchamos en la siguiente sesión. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego.